¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. En uno de nuestros últimos encuentros con periodistas amigos, intercambiamos ideas acerca de la posibilidad de conversar sobre los acontecimientos y los hechos de Colombia. Hoy estamos nuevamente reunidos con ellos. No vamos a hablar solamente de Colombia, vamos a hablar en general de otros aspectos también, pero están con nosotros Daniel Muchnik, Carlos Campolongo y el doctor Guillermo Yanco. Así que, como ven, estoy fantástico para hablar. Empiezo por Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Tu pregunta es cómo ve el tema de Colombia. Vemos un poco el análisis de lo que ocurrió en Colombia. Me voy a meter en la interna colombiana, entonces. Claro. Mirá, Colombia es un país con guerra civil hace más de medio siglo. Todo empezó con el asesinato, empezó antes, pero digamos que el detonante fue el asesinato de Eliezer Gaitán, que era un líder liberales, no conservadores, liberal, que desató un conflicto muy serio. Luego se fueron aglutinando las fuerzas y se crearon varios movimientos armados en la selva, en los llanos y en otras regiones de Colombia. Se mató mucho. Mataron los rebeldes, los de la FARC. Los de la FARC traficaron con droga para, digamos, conseguir armamento de última generación. Mataron los militares, mataron los paramilitares. Eso se devoró 400.000 personas. Después de 1 año y medio, 2 años de conversaciones, se logra un tratado. El tratado es un tratado, la gente no pudo leer esto. En un país donde no hay obligación de votar, en un país donde realmente no se conmina al ciudadano elegir. Así que este tratado de un montonazo de hojas, nadie lo pudo leer. Se consigue entonces un tratado que todo el mundo, todos los dignatarios del mundo celebran y aplauden, lo cual es realmente importante. Pero ganó el no. Entre los que fueron a votar, ganó el no. ¿Por qué ganó el no? Porque no es confiable este tratado, no es confiable este acuerdo. Yo creo que la gente no confía en este acuerdo. En segundo lugar, hay mucho resentimiento, demasiado resentimiento. Te estoy hablando de centenares de miles de muertos. Cada uno quiere cobrarse o venganza o pedir o negarse a que un señor que se encargó de matar a mucha gente esté sentado en el Parlamento. Entonces hay que encontrarle otra variante de paz. Yo creo que Uribe, el expresidente, que se negó a autorizar este acuerdo, va a hacer algún tipo de acuerdo con Santos, creo que este es el futuro, y que van a lograr otro tratado de paz, no este. Hay una alternativa, no sé si ustedes pudieron leer, hay un artículo de Vargas Llosa que salió en La Nación a propósito de este acuerdo de paz que realizaron. Es justamente frente a lo que puede ser la negativa de un segmento de la población. Dice, ¿cómo alguien, después de tantos inconvenientes, de tantas guerras, puede estar en contra de la paz? De lo que se está en contra, de los alcances o los arreglos que se hicieron con motivo de este tratado, ¿no? De este no. Puede haber otro sí. Por favor, Guillermo. En principio me adhiero a esto que dice Daniel Muchnik. Ahora, yo quiero tomar el aspecto desde lo que habitualmente hablamos, Luis, contigo, es sobre la interpretación desde el punto de vista de las negociaciones o de las mediaciones o de las facilitaciones. Es cierto que el no es el no a la paz, esencialmente, me parece. El no es a un tratado que ha sido celebrado en la cúpula, ha sido celebrado por determinados actores sin poder bajarlo a una sensibilidad previa, a un análisis previa de la sensibilidad de los colombianos. Porque lo que ha ocurrido en Colombia es muy grave, mucho muerto, muchísimos muertos, la FARC... Se calcula entre 400 y 500.000 muertos. Claro, claro, narcotráfico. Entonces, cuando se celebra un tratado de esta naturaleza y se habla se va a reparar,
muchos dijeron, ¿y con qué dinero se va a reparar? ¿Con el dinero del narcotráfico? Y cuando se debe hacer un tratado de esta naturaleza, se debe preguntar, ¿y qué pasa con los hijos, los padres, las madres, los nietos fallecidos, donde una cúpula decide hacer un tratado sin considerar mi propio dolor y mis propias circunstancias en esta historia? Entonces, me parece que hubo una falla garrafal desde el punto de vista conceptual de las negociaciones y de la formación de acuerdos, que es no tomar en cuenta a los distintos actores que componen una sociedad, para este caso esencialmente, muy movidos y muy movilizados por situaciones dolorosas. Carlitos. Dos puntos me gustaría retomar. Uno que fue esbozado por Daniel, y que tiene que ver con lo histórico. Estaba en Colombia pocos días después de que tomara la FARC y tomara el Palacio de Justicia. En un momento en donde había una connivencia entre las fuerzas guerrilleras y el narcotráfico. Así es. Pero acá hay una génesis que tiene que ver un poco con la historia de América Latina también. Y esa génesis es el asesinato de un presidente constitucional, que hoy se llamaría peyorativamente, yo no, ¿sí? Se llamaría peyorativamente populista. Como fueron catalogados Vargas, Getúlio Vargas, como fue catalogado Perón, como fue catalogado el presidente Ibáñez. Todos los que querían recrear una, yo diría, unión de América del Sur, y que todos esos intentos fueron abortados por políticas que no tenían las terminales adentro de cada país, sino que las tenían fuera del país, y había una idea también de dominio de esos países. Insisto, por esta cuestión de el caudillismo y la homologación con el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplificaciones que me parece que no identifican bien las causas a veces de los pueblos. Colofón de todo esto es más de 50 años de enfrentamiento con la cantidad, los miles y miles de muertos que se han señalado aquí, por lo menos lo que se reconoce, ¿no? En realidad no hay cifra. Puede haber más, puede haber un poco menos. No hay cifra exacta. Esto en primer término porque es un contexto que le da sentido a ciertos enfrentamientos de guerras civiles larvadas o manifiestas que han ocurrido en varios de nuestros países. Ocurrió en el nuestro, ¿sí? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Yo diría que en otro formato, no típico de la guerra civil, es una guerra social la que estamos viviendo en la Argentina hoy, que tiene que ver con múltiples causas. Y yo no quiero generar chivos expiatorios, también las responsabilidades nuestras como país. Lo segundo es la responsabilidad de la decisión política. Yo creo que vos no podés confiar con un instrumento como es un plebiscito, en donde, como se dijo aquí, votó una minoría de personas, y no creo que las personas que votaron por el no, que triunfó por poco, bueno, en última instancia tengan un espíritu beligerante permanente, por lo menos conscientemente. Ahora, lo que pasa es que la génesis en la historia de este ciclo de violencia está ahí. Entonces, digo, las comisiones de reconciliación no han tenido éxito en los casos que yo conozco, ni Sudáfrica ni Chile. Me parece que es el tiempo, y yo no sometería a un plebiscito una decisión política de esta densidad. La pregunta era esa, obligada. ¿Por qué plebiscito? Y después de haber hecho el tratado. Bueno, eso es un antojo de Santos. Él la tenía ganada. Él creía que la tenía ganada. Santos es un hombre de Uribe. Ojo, acá no hay una diferencia notable, humana, política, ideológica entre Santos y Uribe. Fue el ministro de Defensa incluso de Uribe. Así que yo creo que Santos se envalentonó en un ego especial como para decir, no, yo hago el plebiscito y la tengo ganada. Y resulta que no la tenía ganada, que cometió muchos errores. Errores manifiestos de, digamos, hacer una presentación rosa en un país que no es rosa, que está, digamos, invadido por la sangre, la desesperación, la pobreza y el narcotráfico. Esto no podía ser de esta manera.
yo ruego que haya un tratado de paz. Me encantaría que haya y creo que todos los colombianos quieren un tratado de paz, pero no este. Este no. Carlos Campolongo introduce, es provocador. Sí, Es un sí, provocador. como siempre. Es un provocador. Yo lo quiero mucho, pero es un provocador. Los periodistas somos provocadores. Yo también. Gracias. Porque introduce el tema histórico de países donde atribuye, sin querer analizar profundamente, el tema del populismo, pero diciendo que hubo factores externos que no dejaron consustanciar eso que se llama populismo sin entrar a analizar el populismo. Y a mí esto me recuerda las historias del siglo XX, algunas historias del siglo XX, algunas historias de estos tiempos, donde me parece como fácil, Carlos, determinar que uno es víctima de los acontecimientos externos o de otras potencias o de otras circunstancias o de otros factores de los cuales uno no tiene nada que ver. Entonces, sin entrar a analizar los gobiernos a los que vos te podés haber referido, hay un tema que es, bueno, nosotros somos hacedores de nuestras propias decisiones, vos hablaste de un tema de decisión, y tenemos la posibilidad democrática de votar o no votar, y de decir me gusta o no me gusta. Moción de orden. Tratemos este tema en un encuentro televisivo. ¿Otro más? No. Digo, en otro más, tratar este tema que es muy importante. Bueno, no, sí. había una agenda de trabajo acá, Se quiere, Colombia, no, Trump. hoy. Sí. No. Entonces, pero además en esto tiene que ver el tema de la victimización, tiene que ver el concepto de los dirigentes políticos, que qué significa ser hoy dirigente político, qué ha significado antes ser dirigente político, qué es tomar decisiones en función de la dirigencia. Y el último tema que quiero agregar, aceptando la propuesta de Daniel Mushnik, es la sociedad civil. Porque si no, nosotros le facilitamos todo a como que todo viene sin que nadie tenga parte y la víctima, somos víctimas de los de afuera, que quisimos hacer un cambio, los de afuera no dejaron, los de la sociedad civil interna se quedan en el molde, y nosotros... No, a ver. Por Derecho favor. de réplica. Absolutamente. Primero. Después vamos a la pauta comercial, ¿no? Bueno. Derecho de réplica. Nos fuimos del programa No, de la esencia de... Pero Sí. bueno, perdón, Derecho perdón, de Carlos. réplica en este sentido. Obviamente, no voy a simplificar las cosas tratando de encontrar un chivo expiatorio y una única causa. Hay un principio del derecho que dice nadie puede llorar su propia torpeza. Exactamente. ¿Sí? Alegar. Alegar su propia. Exactamente. Nadie puede hablar sobre la leche derramada. Es el otro. Pero bueno, yo creo que el tema de lo que es un verdadero concepto de soberanía popular, lo que es una defensa, etcétera, etcétera, no implica que nosotros no somos el centro del mundo y que estamos en una geoestrategia. Por supuesto. Y que estábamos en una geoestratégica de una guerra denominada fría. Vos no me podés decir, por ejemplo, y saquemos el caso argentino para no creer que estoy tratando de generar, vos no podés negar a esta altura la influencia de Estados Unidos de América en el golpe a Salvador Allende. Digo, a lo mejor yo estoy de acuerdo o no. Pero Es innegable. Es innegable. Yo se lo pregunté. Como el apoyo al golpe del 23 de marzo. Uno podría hablar entonces del apoyo de China hoy a Trump. Pero por supuesto que sí. No digo. La geoestrategia existe. La geoestrategia existe. Sí. Entonces, el general Vernon Walters, el de las misiones discretas o secretas, que estuvo aquí en Malvinas, yo en la Embajada de Estados Unidos, y no soy anti-yanqui, quiero al pueblo norteamericano, al pueblo norteamericano, vino aquí y nos dieron 3 minutos a cada canal. ¿Sí? Hay algunos periodistas que ya fallecieron, Roberto Maidana, por ejemplo. Sí, sí. Talentoso. Sí, entonces 3 minutos a cada uno. Y el general Walters vino a hacer una pieza de propaganda, no un análisis crítico. Yo tenía anotadas las 138 intervenciones en América Central y en América del Sur, que había, en los cuales en mayor o menor medida había interferido o ejecutado los Estados Unidos, que es un hecho de la realidad, digo. Por eso, junto, nadie puede alegar su propia torpeza. Si nosotros somos débiles frente a eso, es responsabilidad nuestra. Ahora, no creamos
que de alguna manera no hay influencia de lo que eran hasta hoy, no sé, habrá que ver en el futuro, las no, potencias dominantes. Yo te voy a seguir Bueno, me van a respondiendo. perdonar. Cuando vos me ustedes digas, son yo le pero respondo no, nuevamente. Yo les voy a decir una cosa. Y yo me voy. No, No, yo quiero que te quédense. quedes. Yo les voy a decir un poco a nuestros televidentes, frente a todo lo que ven en todos los programas de televisión en la Argentina, esto es periodismo. O sea, comenzamos con Colombia, pero surgen otros temas para profundizar también en otros aspectos que hacen a la esencia misma de la comunicación y fundamentalmente la clarificación. Pero la clarificación implica que también tengo publicidad. Así que les propongo que vayamos a una pauta comercial y volvemos enseguida. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Estábamos